Siempre creí que envejecer rodeada de la familia era el mayor premio que la vida podía dar. Pensaba que cuando mi hijo formara su propio hogar, me sentiría acompañada, cuidada, amada. Soñaba con ver a mis nietos corriendo por el pasillo, mientras el aroma del guiso llenaba la casa. Pero aquella noche, la realidad me golpeó en la cara con la fuerza de 1000 desprecios. Mi nuera me tiró la comida al suelo, y me gritó que hasta los perros comían mejor que yo. Y si crees que esa fue mi derrota, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que ni las telenovelas se atreverían a escribir. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia ahora? Y si te gustan las historias de vida real que te hacen reflexionar, suscríbete para no perderte las próximas. Mi nombre es Rosario del Valle, tengo 73 años, y durante toda mi vida fui madre, costurera y una mujer que creyó que el amor familiar era lo único que necesitaba para sentirse segura. Hasta que entendí que incluso la sangre puede volverse veneno. No era una noche especial, pero yo la traté como si lo fuera. Pasé la tarde en la cocina preparando un platillo que sabía que le gustaba a mi hijo desde niño, carne al vino tinto con papas al horno. Compré ingredientes de buena calidad, como en mis mejores tiempos, y hasta saqué la vajilla fina que teníamos guardada desde la boda de sus padres. Había algo en mí que necesitaba sentir que todavía pertenecía a ese espacio. Quizás era absurdo, pero cuando terminé de poner la mesa, me sentí útil. Tenía el delantal limpio, el cabello recogido y ese pequeño orgullo de ama de casa que a veces uno guarda como un secreto. María José bajó las escaleras con su bata de satén rosa pálido. Llevaba las uñas recién pintadas y un perfume dulce que invadía todo el comedor. Miró la comida con desdén, se sirvió agua con hielo en una copa de cristal y suspiró fuerte. No me dijo ni buenas noches. Alberto la seguía, como siempre, sin decir palabra. Yo esperé a que se sentaran para comenzar, como solíamos hacer antes, cuando comer juntos era un acto de cariño y no de protocolo. Les serví con cuidado, midiendo los gestos, como quien ofrece un regalo que tal vez no será bien recibido. Mi corazón latía lento, pero cada mirada suya era como una tijera cortando el hilo de mi ilusión. Ella probó el primer bocado y soltó una carcajada. Se limpió los labios con la servilleta de tela y sin mirarme soltó la frase como una piedra. ¿Esto? Ni los perros de la calle lo aceptarían. Luego tomó el plato con una mano y lo dejó caer al suelo. La carne, el jugo, los cubiertos, todo se desparramó sobre el piso brillante de porcelanato importado. Mi primer impulso fue recogerlo, pero me quedé congelada. Vi a Alberto cerrar los ojos, como si así pudiera desaparecer. Nadie dijo nada. El silencio no era nuevo, pero esa noche pesó como un ladrillo sobre mi espalda. «Limpia tu desastre, vieja», dijo ella, sin levantar la voz. Ni siquiera parecía enojada. Hablaba como quien da una orden doméstica más. Me agaché lentamente, no por obedecer, sino por inercia. Tal vez por no llorar. Vi mi reflejo en el suelo mojado por el vino y sentí un vacío. No era tristeza, era algo peor. Era sentir que yo ya no existía para ellos. Que podía ser barrida, callada, ignorada, y el mundo seguiría igual. No me dolió el plato roto. Me dolió que mi hijo no moviera ni un dedo. Que su silencio fuera más ruidoso que cualquier insulto. Después de limpiar el desastre, me encerré en mi cuarto sin decir una palabra. No cené. No lloré. Me senté frente a la ventana, con la luz apagada, viendo cómo la noche avanzaba sin prisa. Escuché sus risas en el comedor y luego los pasos que subían las escaleras. Mi cuarto tenía olor a lavanda, pero esa noche todo olía a algo que no supe nombrar. Me tapé con la cobija hasta el cuello y me quedé despierta, esperando no sé qué. Recordé la primera vez que entramos a esa casa, cuando aún tenía muebles sencillos, y nos prometimos que algún día la decoraríamos como un lugar elegante. Ahora estaba llena de muebles caros, cuadros modernos, lámparas de diseño y una cocina que parecía de catálogo. Pero no tenía alma. Todo se había vuelto apariencia, como una revista bonita sin historia. Cada objeto costoso parecía recordarme que yo ya no era parte de ese lugar. Me volví una presencia silenciosa, como un adorno más. El comedor, con su mesa de roble y sus sillas tapizadas,
Ya no era un sitio de reunión familiar, sino un escenario. Y yo era la figura desentonada que estorbaba en la foto perfecta. Pensé en levantarme, en empacar mis cosas e irme. Pero ¿a dónde? No tenía otro lugar. Esta casa también era mía, aunque nadie lo recordara. Yo la vi crecer, la pinté, la cuidé, pagué cada cuenta cuando Alberto aún no tenía empleo. Incluso puse mi nombre como garante en el banco cuando él pidió el préstamo. Pero ahora parecía que todo eso se había borrado. Como si mi pasado fuera un recuerdo incómodo que todos preferían ignorar. Me dolió admitirlo, pero esa noche comprendí que la casa ya no olía a hogar, olía a rechazo. Me dormí tarde, con el estómago vacío y la cabeza llena. No tenía hambre. Tenía rabia. De esa que no se grita, que se guarda bajo llave. No me hice la víctima. Me hice la pregunta, ¿cuánto tiempo más iba a soportar esto? ¿Cuántas veces más iba a fingir que todo estaba bien solo para no incomodar? Esa noche no planeé nada. Pero algo se rompió dentro de mí. Y aunque en apariencia seguí igual, por dentro, algo empezó a cambiar. A la mañana siguiente, bajé temprano como siempre, antes que ellos. Puse la cafetera italiana sobre la estufa, preparé pan tostado con mantequilla y me senté a pelar unas naranjas. El silencio de la cocina me abrazó como lo hace una costumbre que no quieres abandonar. Pero algo se sentía diferente en el aire. No era el clima. Era algo dentro de mí que ya no podía fingir que no pasaba nada. María José bajó tarde, con sus auriculares puestos y una bolsa de papel en la mano. Sin mirarme, dejó su desayuno del spa de lujo sobre la barra. Como si mi comida casera le diera asco. No me dirigió la palabra. Alberto tampoco. Solo tomó una taza del estante de vidrio y sirvió su café sin azúcar, como siempre. Yo los observé en silencio, esperando un gesto, una palabra, lo que fuera. Nada. Me sentí una sombra vieja, que ellos habían dejado de ver. Me metí al cuarto de lavado y fingí buscar ropa sucia solo para desaparecer un rato. Mientras doblaba las sábanas de lino, recordé cuando Alberto era niño y me pedía que no dejara de cantar mientras cocinaba. Ahora me dolía hasta respirar cerca de ellos. La casa era grande, sí, pero los pasillos se me hacían cada vez más estrechos. Cada rincón estaba decorado al gusto de ella. Espejos enormes, jarrones minimalistas, tapetes de diseñador que nadie pisaba. Todo tenía un aire frío, como si se tratara de una galería y no de un hogar. Lo peor no era sentirme ajena, era saber que yo también había contribuido a que esa casa se levantara. El préstamo inicial, los pagos de luz, las cuentas del súper. Yo fui la primera en invertir, pero jamás lo recordaban. Ellos hablaban de propiedades, de dinero, de remodelaciones, como si yo nunca hubiera existido. Ese día, ella recibió un paquete enorme. Era un vestido de diseñador. Lo sacó de la caja como si fuera un tesoro. Me miró de reojo y dijo, ¿sabes cuánto cuesta esto? Más de lo que ganas en un año. Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Que ese vestido lo había pagado con la tarjeta que Alberto seguía usando a mi nombre. Que aún tenía acceso a una cuenta conjunta que él nunca canceló por descuido. Que cada transferencia que ella hacía, yo la veía desde mi móvil, en silencio. No sabía cuánto más podía soportar su desprecio sin devolverle una sola palabra. Fingí seguir con mis labores, pero cada palabra suya era una aguja. No pongas tus manos sucias en mis copas de cristal. No toques mis perlas, vieja. No abras mis cajones. Yo vivía como si me estuvieran prestando la casa por lástima. Como si fuera una carga que simplemente toleraban por obligación. Lo más cruel era que, de alguna forma, Alberto lo permitía. A veces parecía querer defenderme, pero nunca lo hacía. Me miraba con pena, y luego volvía la cara hacia otro lado. Como si defenderme fuera demasiado esfuerzo, o demasiado tarde. Una noche, escuché cómo le decía a María José que yo ya no encajaba. Que había que hacer algo conmigo. Me encerré en el baño y abrí el grifo para no oír más. Me miré al espejo y no me reconocí. La mujer que estaba ahí tenía el rostro cansado, las manos gastadas y los ojos húmedos. Pero no por tristeza. Era rabia contenida. Era impotencia.
Era esa sensación de haber dado todo y terminar mendigando respeto. Me senté en la tina vacía con la luz apagada. Y ahí, en el silencio, sentí por primera vez que algo estaba a punto de romperse. No sabía aún qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero esa noche decidí no seguir aguantando. No me lo dije en voz alta. Solo lo sentí, en lo profundo del estómago. Como cuando una mujer ya no necesita que nadie le dé permiso para respirar diferente. Al día siguiente, me vestí sin apuro. Usé una blusa que tenía guardada para ocasiones especiales, como si recordarme bonita fuera una forma de empezar. Y mientras preparaba mi café, decidí que ya no iba a servirle más a nadie que no supiera agradecer siquiera un plato caliente. No fue una decisión grandiosa ni dramática. Fue una decisión silenciosa, como muchas que tomamos las mujeres que fuimos enseñadas a callar. No había música ese día, ni flores en el jarrón, solo el sonido del cuchillo sobre la tabla de madera. Pero en mi interior, algo comenzó a moverse. Algo que no sabía si me iba a doler o a liberar. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Pero ya no me importaba. No fue planeado. Solo pasaba por el pasillo buscando mis lentes cuando los escuché. La puerta del estudio estaba entreabierta y ellos hablaban como si no hubiera nadie más en la casa. En cuanto firmemos la cesión, todo estará listo. ¿Y si Rosario pregunta? No tiene idea. Vive en su mundo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi nombre, mi casa, mi destino, discutidos como si yo no fuera más que un obstáculo incómodo en su vida perfecta. Quise entrar y enfrentarlos, pero algo me detuvo. Me quedé ahí, escuchando, tragándome la rabia. María José hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Ya ni siquiera recibe visitas. Nadie la extrañaría. Cada palabra suya me dolía como una espina. Alberto no la corregía. Solo asentía. No sé qué me dolió más, su silencio o su complicidad. En ese momento, entendí que no era solo un mal carácter o falta de cariño. Era una decisión. Me querían fuera. Quise gritar, abrir la puerta de golpe, pero me quedé paralizada. El miedo me sostuvo. El miedo, y también el orgullo herido. Volví a mi cuarto caminando lento. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté frente al escritorio. Ahí estaba el sobre de papeles que siempre guardé en secreto, sellado, intacto. Lo toqué sin abrirlo, como si con solo hacerlo pudiera protegerme. Eran documentos viejos, copias de escrituras, comprobantes bancarios, un acta de herencia que nunca mencioné. Durante años me dijeron que era exagerada por guardar todo eso, que era desconfiada. Pero yo sabía que el amor también puede fallar. Y que uno tiene que cuidarse, incluso de la propia sangre. La casa seguía siendo legalmente mía. Eso lo sabía bien. Nunca firmé nada. Nunca cedí el terreno. Nunca permití que esos papeles salieran de mi escritorio. Aún tenía acceso a la cuenta conjunta que abrí con Alberto cuando empezó su negocio. No porque desconfiara de él, sino porque en este mundo la confianza no paga la renta. Las transferencias, los movimientos, los préstamos, todo lo veía, todo lo sabía. Pero me quedé callada. Por amor, por costumbre, por miedo. ¿Cuántas veces nos enseñaron a callar para no incomodar? Abrí el sobre con manos temblorosas. Leí cada hoja como si fuera una carta escrita a otra versión de mí misma. Había números, fechas, nombres. Todo en orden. Impecable. Como una armadura de papel esperando ser usada. No me sentí fuerte. Me sentí traicionada. Me sentí sola. Pero también sentí que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Me imaginé a mí misma en una residencia, rodeada de desconocidos, preguntándome qué hice mal. Y entendí que no iba a permitirlo. Nadie iba a decidir mi final. No sin mi firma. Después de cenar, fingí estar cansada. Me metí a mi cuarto temprano, pero no dormí. Me quedé sentada junto a la lámpara encendida, mirando mi bolso de cuero que no usaba desde hacía años. Ahí, entre recibos viejos y pañuelos bordados, estaba la tarjeta del banco. La tomé como quien se aferra a una verdad.
No era el dinero lo que me importaba. Era el derecho a decidir. El derecho a tener poder sobre mi vida. Y esa noche lo sentí claro. Si querían guerra, tendrían que saber que no estaban tratando con una mujer rota, sino con una mujer en pausa. No pensé en venganza. No todavía. Pensé en justicia. En dignidad. En cómo nos enseñan a amar sin medida, pero no a defendernos cuando ese amor se vuelve abuso. Recordé a mi madre, a mis tías, a tantas mujeres que conocí en el mercado o en la iglesia, que terminaron sus días sintiéndose estorbo. Yo no quería ese destino. No iba a quedarme quieta viendo cómo decidían por mí. La rabia se convirtió en energía. La decepción, en claridad. Y el miedo se fue, como se van los fantasmas cuando uno prende la luz. No hice escándalo. No confronté. A veces el silencio también es una forma de gritar. Guardé los papeles de nuevo, me puse crema en las manos y me recosté sin cerrar los ojos. Escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo. Sus voces bajitas. Sus risas contenidas. Yo, en cambio, ya no necesitaba reír. Lo único que necesitaba era recordar quién era. Porque una mujer que ha construido un hogar con sus propias manos no se deja sacar por una firma que nunca existió. Y esa fue la última noche que me permití sentirme débil. La mañana siguiente amaneció igual que todas, pero yo ya no era la misma. Me levanté temprano, tomé mi cuaderno de notas y escribí una lista de cosas que debía revisar. Cuentas, movimientos, escrituras. Todo estaba en marcha. Aún no sabía qué haría exactamente. Pero ya no estaba sola. Me tenía a mí. Y con eso, era suficiente. El sobre era solo el principio. Esa misma tarde me arrodillé frente al closet viejo de caoba que teníamos en la recámara. Ahí, entre manteles bordados y cajas de fotos, estaba el cofre de madera que nadie más sabía que existía. Era pequeño, sin cerradura, pero cargado de todo lo que nunca compartí. Lo abrí con las manos temblando, como si fuera una cápsula del tiempo. Dentro había papeles amarillentos, tarjetas caducadas y una carpeta plastificada con mi nombre completo. Me senté en el piso, sin apuro, como quien abre su propia historia en capítulos que el mundo nunca leyó. Lo primero que encontré fue la escritura original de la casa, firmada por mi esposo y por mí. No estaba endosada, no tenía anexos, no había nada que me quitara el derecho legal de ese terreno. También había copias de pagos, cheques cancelados, facturas de la remodelación que pagamos en efectivo en aquel entonces. Todo estaba ahí, cuidadosamente clasificado. Lo había guardado por si un día alguien dudaba de mi palabra. Y ese día había llegado. Seguí revisando hasta encontrar lo más importante, la libreta de una cuenta bancaria en Suiza, a mi nombre, con movimientos congelados desde hacía años. Esa cuenta fue abierta por recomendación de un contador amigo de mi marido. La mantuve secreta porque siempre tuve miedo de quedarme sin nada. Era una reserva de emergencia, pero nunca imaginé que la emergencia sería yo. En esa cuenta había lo suficiente para empezar de nuevo. Lo confirmé al revisar los últimos estados, transferencias antiguas, intereses acumulados, una cantidad cercana al 1.000.000 de euros. Me quedé sentada con la libreta en las manos durante largo rato. No por la cifra, por lo que significaba. No estaba atrapada. No estaba obligada a aceptar nada más. Yo tenía opciones. Y con esa verdad en la mano, me sentí poderosa por primera vez en mucho tiempo. Pensé en lo diferente que sería su tono si supieran lo que había detrás de mis silencios. En cómo cambiarían sus gestos si supieran que la mujer que trataban como estorbo tenía más poder que ellos juntos. Pensé también en lo sola que me sentía, incluso con ese dinero. Porque lo que más duele no es que te quieran por interés, sino que no te quieran ni por costumbre. Guardé los papeles otra vez, con más cuidado que antes. Cerré el cofre y lo puse de nuevo en su escondite. Esta vez, con otra mirada. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por fin había despertado. Pasé horas pensando en lo que podría hacer. Viajar. Comprar un lugar propio. O incluso donar todo y empezar desde cero, pero con dignidad. Caminé por la casa a oscuras, descalza, sintiendo el frío del piso bajo mis pies. Miré los cuadros colgados por María José,
los muebles que mandó traer de Italia, las lámparas carísimas que compró por catálogo. Todo tenía su firma. Todo era estético, pero sin alma. Mi alma no estaba ahí desde hacía tiempo. La idea de irme comenzó a tomar forma. Pero no con prisa, ni con rabia. Con estrategia. Si ellos habían hecho planes a mis espaldas, yo también podía hacer los míos. No necesitaba escándalos. Lo único que requería era un paso firme a la vez. Al día siguiente fui al banco. Entré con mi bolso de cuero viejo y mi carpeta en mano. El gerente me reconoció. Me ofreció café, me llevó a su oficina privada. Le pedí una revisión completa de mis cuentas y que por favor no se notificara a nadie más. Él entendió sin preguntar demasiado. Salí del banco con los primeros movimientos listos. Activé una nueva tarjeta. Pedí una transferencia silenciosa a una cuenta paralela en otro país. No porque quisiera huir, sino porque esta vez nadie más iba a manejar mis números. Era el principio de una vida distinta. Sin permisos, sin explicaciones. El camino que se abre cuando una mujer deja de pedir disculpas por existir. Cuando volví a casa, noté que nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Y por primera vez en mucho tiempo, agradecí ese anonimato. Porque el poder también crece en silencio. Esa noche me miré al espejo. No como víctima. Como dueña de mis decisiones. Me lavé el rostro con agua fría, me puse una crema que guardaba para ocasiones especiales y me senté a escribir una lista de posibilidades. Al final de la hoja, escribí una frase que no pensé que saldría de mí: hoy empieza mi vida. Y lo sentí real. Ya no era una ilusión. Era una afirmación. Y esa certeza fue más fuerte que cualquier promesa vacía que me hubieran hecho antes. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te querían hacer a un lado como si ya no tuvieras valor? No fue fácil encontrar una persona en quien confiar. Pasé 2 días llamando a números antiguos, buscando entre papeles y contactos viejos hasta que di con el nombre de Clara Vizcaya. Una abogada independiente, discreta, con oficina en el centro financiero. La recordaba vagamente de una reunión de vecinos, años atrás. Me presenté sin avisar, con mi carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo como si fuera a confesar un delito. El edificio era moderno, con pisos de mármol y recepcionista que hablaba bajito. El ascensor olía a perfume caro y el silencio ahí se sentía diferente, se sentía profesional. Clara me recibió con respeto. Tendría unos 40 años. Vestía sobria, pero con un bolso de diseñador que decía mucho sin decir nada. Me ofreció café, cerró la puerta y me dijo: tómese su tiempo. Me temblaban las manos, pero hablé con claridad. Le conté todo, sin dramatismo, sin exagerar. Cada palabra fue como una piedra que me sacaba del pecho. Ella no me interrumpió, ni siquiera al mencionar los insultos, las humillaciones o el riesgo de que me despojaran. Solo asentía, tomando notas rápidas. A mitad del relato me miró fijo y me dijo con voz firme: usted aún tiene el poder. Solo hay que usarlo con inteligencia. Revisó mis documentos uno por uno. Escrituras, cuentas, movimientos. Me pidió permiso para escanearlos y luego me explicó en términos sencillos lo que ya intuía. Todo seguía siendo legalmente mío. Podía ceder, donar, transferir o conservar. Pero lo más importante era que podía decidir. Yo. Sin consultar a nadie. Su manera de hablar era tranquila pero clara. Me sentí escuchada. No juzgada. Le pedí discreción absoluta. No quería que nadie se enterara hasta que fuera irreversible. Clara comprendió de inmediato. Me dijo que trabajaría a puerta cerrada, sin dejar rastros. Acordamos una segunda cita para revisar opciones. Cuando salí de ahí, no tomé taxi. Caminé. Sentí que necesitaba respirar. Caminé por calles que no pisaba desde hace años, viendo vitrinas de ropa elegante, tiendas de viaje, panaderías pequeñas que olían a infancia. Me detuve frente a una agencia de viajes. En el escaparate había una foto de Lisboa, otra de Estambul y una de Buenos Aires en otoño. Me acerqué como si pudiera entrar en ellas. No porque quisiera huir, sino porque por primera vez en años pensé en ir hacia algo. Y no solo alejarme del dolor.
Había vida más allá de esa casa. Volví al hogar con otra actitud. Nadie notó nada. María José seguía con sus rutinas de spa, yoga y llamadas interminables. Alberto, encerrado en el estudio, revisando sus números, sus cuentas, sus reportes. Todo giraba en torno a ellos. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me serví una copa de vino sin culpa. Me senté en el jardín, debajo de la lámpara de hierro forjado que aún conservábamos desde que la casa era humilde. Sentí el aire en la cara y no me apresuré en pensar. Solo me quedé ahí, sabiendo que algo importante había comenzado. Las siguientes semanas fueron de recopilación silenciosa. Saqué copias, organicé carpetas, anoté nombres. Todo sin levantar sospechas. Clara trabajaba en paralelo, movimientos bancarios, revisiones notariales, análisis de herencia. Le pedí que no hiciera nada aún. Solo quería tener las piezas listas. No pensaba actuar con rabia, sino con estrategia. Cada decisión debía estar amarrada. Cada paso debía tener sentido. No buscaba aplausos. Buscaba paz. Esa paz que solo viene cuando recuperas el control de lo que es tuyo. Una tarde, mientras limpiaba la alacena, encontré un recibo de compra de María José. Había gastado más de 3.000 euros en un bolso de piel importada. Lo pagó con la tarjeta adicional que aún estaba ligada a mi cuenta de respaldo. Casi me río. No por burla, por ironía. La mujer que me llamaba carga caminaba por ahí vestida con dinero mío, creyéndose dueña de todo. Pensé en cancelarle la tarjeta de inmediato, pero no lo hice. Todavía no. Porque cuando el golpe llega, debe ser limpio. No uno diario, sino uno certero. Como el de una puerta que se cierra sin dar portazo. Esa noche dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin había dejado de fingir que no pasaba nada. No había gritado. No había reclamado. Pero había comenzado a escribir mi final, y lo estaba escribiendo con mi propia mano. Fue un martes por la mañana cuando se me ocurrió. No fue una idea repentina, sino una intuición que venía cocinándose desde hacía días. Mientras doblaba la ropa en mi recámara, miré hacia la sala amplia, decorada con tapices importados y cortinas de lino que ella misma había encargado por catálogo. Todo era impecable, perfectamente colocado, pero no tenía alma. Pensé, ¿qué pasaría si esta casa fuera testigo de otra cosa? ¿Si la escena final no fuera mi salida, sino mi renacimiento? La respuesta me llegó sin esfuerzo. Los invitaría a cenar. Una cena elegante, tranquila, inesperada. No iba a ser una trampa. Iba a ser una despedida. Pero no de las que se piden permiso, sino de las que se dan en silencio. Preparé la invitación como se hacía antes, con papel grueso, letra cursiva y ese tono amable que esconde la firmeza. Se la dejé a María José sobre su tocador, entre sus perfumes de diseñador y sus brochas doradas. No preguntó nada. Solo la leyó con una ceja levantada y soltó: «Pues mira, por fin algo decente en esta casa». No contesté. Ni siquiera me incomodó. Ya no me afectaban sus gestos. Porque yo sabía algo que ella no. Alberto, por su parte, pareció aliviado. Me dijo que sí con una sonrisa que intentó ser cálida, pero no alcanzó. «Hace falta una comida en paz», dijo. Yo asentí. Paz. Qué palabra tan mañoseada. La usaban como excusa, como disfraz. Yo no buscaba paz con ellos. Buscaba paz conmigo. Y esa noche iba a dármela. Me metí a la cocina con una energía diferente. No era la mujer que cocina para agradar. Era la mujer que cocina para cerrar una historia. Hice mi receta más vieja, cordero al horno con romero. Elegante, discreto. Como yo me sentía. Pedí una caja de vino tinto de una vinoteca boutique en el centro. Me costó más de lo que hubiera pagado antes, pero no me importó. No era para impresionar, era para marcar un recuerdo. También fui a la panadería francesa de la esquina, la que apenas abría los fines de semana. Me atendieron con respeto. Compré pan artesanal, quesos curados, frutas frescas. Todo lo que jamás valoraron, pero que ahora serviría como testigo. Esa noche, la casa no iba a oler a amargura.
Iba a oler a verdad. Y yo iba a estar en el centro de esa escena. Pasé toda la tarde acomodando la mesa con calma. Saqué la vajilla blanca con bordes dorados que llevaba años guardada. Pulí las copas de cristal que ella despreciaba por anticuadas. Coloqué servilletas de tela y una vela en el centro. Me vestí con una blusa azul cielo, me puse mis perlas más simples y recogí mi cabello con una peineta que usé el día que Alberto se graduó. Me miré al espejo y no vi a una madre sumisa ni a una mujer vencida. Vi a alguien que ya no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Vi a alguien que había dejado de esperar permiso para vivir. Cuando bajaron, lo hicieron sin apuro. Ella vestía un conjunto ajustado color vino, maquillaje fuerte y ese aroma dulzón que siempre dejaba rastro. Alberto traía una camisa nueva, de esas que parecen recién sacadas del mostrador. Se sentaron con naturalidad, como si no pasara nada. Como si fuera una noche más. Pero yo ya no era la misma. Serví la entrada sin hablar mucho. Escuchaba sus voces como si fueran parte de una obra ajena. Reían, comentaban, discutían tonterías. Yo solo sonreía. Porque sabía que aquella cena iba a ser la última donde ellos se sintieran en control. Durante el postre, me agradecieron la comida con tono condescendiente. Ella dijo, no estuvo mal. Mira que todavía puede ser útil. Alberto, más incómodo, solo bajó la mirada. Yo me levanté, recogí los platos, y mientras servía el vino, les dije, mañana tengo una visita importante. Quiero que estén presentes. ¿De qué se trata?, preguntó ella. De algo que va a cambiar esta casa, respondí. Sus rostros se quedaron en pausa. No insistieron. Me limité a brindar, por los comienzos. Ninguno entendió. No hacía falta. Esa noche no recogí la mesa. Dejé todo tal cual. Como si conservar la escena fuera necesario. Subí a mi cuarto, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Me acosté con el corazón sereno. Ya no había miedo. Solo un murmullo interno que decía, mañana comienza la segunda parte de tu vida. Y esa parte me pertenecía completamente. Desperté temprano. Revisé que cada documento estuviera en orden y que todo en la casa se mantuviera en calma. Preparé café con cardamomo, uno que me regaló una vecina hace tiempo, como si ese detalle fuera el escudo perfecto para empezar el día. La cocina estaba impecable, los trastes secos, y el comedor seguía dispuesto tal como lo dejé anoche. Parecía una fotografía detenida en el tiempo. Saqué el mantel de lino blanco, ese que mi madre me bordó a mano cuando me casé. No era lujo moderno, pero tenía historia. Y esta vez, la historia iba a hablar por mí. Me puse un vestido que nunca había usado, uno que guardaba para cuando algo bueno pasara. No sabía si esto contaba como algo bueno, pero era importante. Me peiné con calma, me maquillé ligeramente y me coloqué un par de aretes de perlas. No me sentía vieja, ni menos. Me sentía lista. Bajé las escaleras sin apuro. Revisé los cubiertos, las copas, la luz que entraba por las ventanas grandes del comedor. Todo estaba en su lugar. Todo estaba preparado para el cierre. No era una venganza. Era un acto de dignidad. Y yo era la protagonista, aunque ellos aún no lo sabían. Al mediodía llegó Clara, mi abogada, puntual como reloj suizo. Vestía sobria, discreta, con una carpeta negra entre sus manos. La recibí con una sonrisa serena. Le ofrecí agua, la senté en el estudio y le pedí que esperara unos minutos. Fui por Alberto y María José, que estaban en la sala viendo televisión como si el mundo no estuviera por cambiarles la vida. Vengan. Es importante, les dije. Ella torció los labios. Él ni preguntó. Me siguieron sin decir palabra. Entraron al estudio con expresión de aburrimiento, como si estuvieran a punto de escuchar otra de mis historias sin importancia. Cuando vieron a Clara, se tensaron. Ella los saludó educadamente y comenzó a explicar. Les habló de propiedades, testamentos, derechos de titularidad. Todo con un tono técnico, frío, implacable. María José intentó interrumpir. Alberto fruncía el ceño. Yo no hablé. Solo los observaba.
Clara anunció entonces que, después de revisar todos los documentos, procedería a oficializar la donación de la casa a una fundación municipal. No una venta, no una herencia, una donación. Sin vuelta atrás. Las palabras cayeron como piedras en el piso de mármol. El silencio fue absoluto. María José explotó primero. Esto no es tuyo. Tú estás vieja, loca. No puedes hacer esto. Su voz rebotó en las paredes como una alarma. Alberto se quedó helado. Su rostro parecía no entender qué estaba pasando. Mamá, ¿es en serio? Me preguntó al fin. Me giré hacia él con calma y le respondí, sí. En serio. Porque todo esto lo construí yo. Con mis manos, con mi tiempo, con mi dinero. Y ya no quiero seguir viendo cómo se convierte en una vitrina vacía. Nadie dijo nada. Clara continuó con el procedimiento. Las firmas. Las copias. El sello final. La casa ya no era de ellos. Ni siquiera mía. Ahora pertenecía a mujeres mayores que, como yo, habían sido empujadas al rincón del olvido. Me imaginé los pasillos llenos de risas suaves, de pasos lentos, de bordados en las sillas, de caldo recién hecho. No decoración vacía. No silencios incómodos. Un hogar. Un verdadero hogar. María José salió del estudio hecha una furia. Alberto me miró como si recién me viera. Pero ya era tarde. No tenía que explicar nada. No tenía que justificarme. Por primera vez en años, no me debía a nadie. Me quedé sola en el estudio por unos minutos. Respiré hondo. Me temblaban las piernas, pero el alma estaba firme. Toqué la mesa de madera con los dedos, como agradeciéndole por ser testigo de mi momento. No hubo aplausos. No hubo abrazos. Solo una certeza interna que no necesitaba aprobación. El poder, cuando es real, no grita. Se sostiene. Y yo lo estaba sosteniendo sin que se me cayera de las manos. Era dueña de mí. Finalmente. Esa noche no hubo cena. Ni conversaciones. Cada quien se encerró en su mundo. Pero yo dormí como no lo hacía hace años. Sin culpa. Sin miedo. Sin fantasmas. Con la sensación exacta de haber recuperado algo que llevaba mucho tiempo prestado. Mi lugar. Me desperté antes del amanecer. Aún no se escuchaban pasos en la casa y todo estaba envuelto en ese silencio espeso que solo existe cuando lo que viene ya no tiene marcha atrás. Fui a la cocina, preparé un café fuerte, sin azúcar, como cuando trabajaba doble turno y necesitaba sostenerme con lo mínimo. Me senté en la cabecera del comedor, frente a la ventana, y esperé a que saliera el sol. No era nostalgia lo que sentía. Era preparación. No pensé en cómo se verían sus caras. Pensé en lo que mi cuerpo iba a sentir cuando por fin se cerrara ese ciclo. Y sí, temblaba. Pero no de miedo. A las 9 en punto, Clara llegó con una copia oficial del trámite. Me explicó los últimos pasos, la entrega simbólica de llaves, el cambio de nombre en el registro de propiedad, la notificación que se les haría por correo a los nuevos administradores del espacio. Era definitivo. La casa que me vio criar a mi hijo, coser a mano y llorar en silencio durante años, ya no me pertenecía. Pero no me dolía. Porque ahora sabía que nunca me dolió perderla, sino aguantar todo lo que me hicieron sentir dentro de ella. Esa era la diferencia. Y por fin la entendía con claridad. A media mañana bajaron. María José estaba maquillada de más. Tal vez quería ocultar la tensión. Alberto venía detrás, sin afeitar, con la camisa mal abotonada. Le serví café por última vez. Nadie dijo gracias. Me senté frente a ellos y puse la carpeta sobre la mesa. Aquí está el acta de donación. Ya está hecho. No hay forma de revertirlo. Ella se levantó de golpe. Estás enferma. Esto es ilegal. Le tendí los documentos. Consulta a tu abogado. Alberto no habló. Me miró con esa mezcla de vergüenza y pérdida que da cuando uno se da cuenta, demasiado tarde. No hubo gritos, ni golpes. Solo un silencio denso que duró lo suficiente para que todo quedara claro. Me levanté con calma, fui al cajón del recibidor,
Saqué las llaves de la casa y las coloqué sobre el centro de mesa. No dije un discurso. No me despedí como víctima. Solo dije, gracias por nada. Y subí a mi habitación. En el camino, sentí como algo en mi pecho se aflojaba. No era alivio, era liberación. Una de esas que no se festejan con aplausos, pero que te cambian la mirada. Y yo lo sabía. Ya no tenía que pedir permiso para existir. Pasé la tarde empacando. No muchas cosas. Solo lo que era mío. Mis fotos, mis libros, algunas prendas, mi bolso de cuero viejo y el cuaderno donde escribía mis recetas. Todo lo demás ya no me importaba. Me tomé el tiempo de oler cada rincón, como si respirarlo por última vez me ayudara a soltarlo. Miré el espejo del baño donde lloré en tantas madrugadas. El closet donde escondí mis verdades. El sillón donde me senté tantas veces a esperar que alguien me preguntara cómo estaba. Nada de eso se venía conmigo, porque no valía más que mi dignidad. Esa noche dormí en una suite de hotel boutique en el centro. Había reservado con anticipación. Me atendieron con amabilidad. La habitación olía a madera, las sábanas eran suaves y la vista daba a una fuente iluminada. Por primera vez en años, cené sola sin tristeza. Era otra soledad. Una que no dolía. Una que se sentía mía. Saqué mi libreta, anoté el nombre del lugar y escribí: hoy dejé la casa, pero no me fui vacía. Me fui llena de mí. Me dormí escuchando el sonido del agua cayendo en la fuente. Y no soñé. Porque ya no necesitaba imaginar otro lugar. Al día siguiente, muy temprano, salí a caminar sin rumbo fijo. Entré a una cafetería pequeña donde servían con calma y las meseras aún te llamaban señora con respeto. Ahí entendí algo. No me fui de una casa. Me fui del abandono emocional. De la costumbre de callar. De la idea de que una madre tiene que quedarse aunque la traten como una carga. Me fui porque ya no quería explicarle a nadie que todavía valgo. Y porque si no me iba ahora, no me iba nunca. Ahí, en esa mesa con pan tostado y café caliente, supe que era libre. Volví al hotel sin apuro. Revisé mi teléfono y vi que tenía llamadas perdidas. Una de Alberto. Otra de un número desconocido. No contesté. No porque me creyera superior, sino porque por fin aprendí a ponerme primero. Esa versión de mí que siempre postergué, ya no tenía paciencia. Había dado demasiado. Había aguantado todo. Ahora, me tocaba decidir a quién dejaba entrar y a quién no, y esa era mi nueva riqueza. ¿Y tú? Si un día descubrieras que tienes todo el poder para alejarte de quien te ha usado, ¿te quedarías esperando una disculpa o te irías con la cabeza en alto? Cuéntamelo en los comentarios. Era de madrugada cuando sonó el portón de la casa. Yo ya no vivía ahí, pero Clara me avisó. Me dijo que esa noche Alberto sacó a María José. Que no hubo gritos, solo una conversación corta, seca, como quien expulsa a una huésped incómoda. Dicen que ella empacó en silencio. Que se fue con su maleta de ruedas, su abrigo carísimo y el bolso de marca que tanto presumía. Y que al salir, no tenía a dónde ir. No porque no tuviera contactos, sino porque nadie quiere abrirle la puerta a quien siempre escupió veneno. Esa imagen me la describieron con detalles. Sentada en la banqueta, mojándose bajo una llovizna sucia, intentando llamar por celular sin que nadie le respondiera. Tenía los tacones empapados, el rímel corrido y los labios apretados por la furia. Un perro callejero se le acercó, temblando de frío, y ella se hizo a un lado como si también él fuera indigno de compartir espacio con ella. Nadie se detuvo a ayudarla. Nadie preguntó si necesitaba algo. Por primera vez, fue invisible. Y ese fue el golpe más duro, no la soledad, sino la irrelevancia. No sentí alegría al escucharlo. Tampoco lástima. Sentí algo más complejo. Un silencio interno que se parece al cierre de una puerta. No era venganza. Era justicia poética. Esa justicia que no se anuncia, pero que llega sola. Porque la vida tiene maneras de enseñar lo que nosotros callamos. María José siempre creyó que el poder venía del dinero, de las marcas, de su figura perfecta en cenas del club privado. Pero el verdadero poder estaba en saber cuándo detenerse.
en reconocer lo que uno recibe y a quien le debe respeto. Y ella nunca lo entendió. Alberto me escribió al día siguiente. Me mandó un mensaje corto: lo siento. Fue todo un desastre. No supe si se refería a la casa, a su matrimonio o a sí mismo. No le respondí. No por orgullo, sino porque entendí que él aún no sabía cómo pedir perdón. Porque quien realmente se arrepiente no busca limpiar su culpa con una disculpa vacía, sino con acciones que hablen más fuerte que su comodidad. Él permitió mi humillación. Él fue testigo de cada desprecio y eligió el silencio. Eso también tiene consecuencias. Volví a pasar frente a la casa unas semanas después, sin intención de entrar. Me detuve en la esquina, con una gorra y lentes oscuros. No quería ser reconocida. Quería ver que había cambiado. Las cortinas seguían puestas, pero las flores del jardín estaban secas. El buzón rebosaba de sobres sin abrir. La luz del recibidor no estaba encendida como antes. Parecía vacía. Y por primera vez, me sentí en paz al saber que ese lugar ya no era mío. Que no me pertenecía ni física ni emocionalmente. Que no tenía por qué seguir doliéndome. Esa noche regresé a mi nueva habitación, en un departamento sencillo pero lleno de luz. Cociné para mí, puse música suave y encendí una vela con aroma a vainilla. Me senté frente a la ventana con una copa de vino y pensé, así debía sentirse el alivio. No era una explosión de felicidad. Era una calma que se instala lento, sin hacer ruido, y que te permite respirar diferente. Me prometí no volver atrás. No abrirle la puerta al pasado, por más que toque con cara de arrepentido. Con el paso de los días, dejé de pensar en ellos. Me dediqué a mí. Comencé a tomar caminatas matutinas, me inscribí en un curso de bordado, incluso hice una cita para una limpieza facial que tenía años posponiendo. Empecé a cuidar mi cuerpo con el mismo cariño con el que cuidé a todos los demás. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si necesitaba algo. Pero esta vez, no dolió. Porque por fin entendí que no todos los vacíos hay que llenarlos. Algunos, simplemente hay que dejarlos donde están. Así inicié una etapa donde aprendí a vivir sin rendirle cuentas a nadie. A disfrutar de un desayuno sin que me pregunten si el pan engorda. A caminar sin que me digan que ya no tengo edad para usar ciertos colores. A dormir sin miedo a que me digan que estorbo. Era mi vida. Por fin. Y aunque no tenía un final escrito, estaba dispuesta a escribirlo, línea por línea, con mi letra, a mi ritmo y sin pedir permiso. No recuerdo la última vez que había sentido tanta emoción al abrir una maleta. Ya no era para ir a cuidar a nadie, ni para atender a una emergencia familiar. Esta vez era para mí. Para caminar por calles donde nadie supiera quién soy. Reservé mi boleto a París con ayuda de una agencia de viajes pequeña que encontré en el centro. Me atendieron con una calidez que ya no esperaba de nadie. Me ofrecieron una suite con vista al Sena, desayuno incluido, y entradas para un museo que yo siempre había querido visitar pero nunca me animé. No por dinero, por miedo. Volé en clase ejecutiva. Nunca lo había hecho. Me senté junto a la ventana y miré las nubes como si fueran una promesa. No pensé en Alberto, ni en María José, ni siquiera en la casa. Pensé en la Rosario que fui antes de convertirme en madre, en esposa, en cuidadora de todos menos de mí. Cerré los ojos y por primera vez en años me sentí ligera. Sin culpas. Sin explicaciones que dar. Aterrizar en París fue como despertar de un sueño que había durado demasiado. La ciudad olía a pan recién horneado, a perfume caro y a libertad. La suite era más hermosa de lo que imaginé. Ventanas grandes, piso de madera antigua, una cama blanca con sábanas suaves y un balcón con vista a un pequeño mercado de flores. Me senté en la terraza con una copa de vino rosado y sentí que cada peso que gasté valía la pena. No por lujo, sino por memoria. Esa Rosario merecía recordarse así, sentada frente al mundo, tranquila, completa, sin nadie que la corrigiera ni la hiciera sentir menos. Me puse un vestido largo y caminé sin rumbo. Cada calle, cada piedra, cada vitrina era un regalo silencioso. Entré a una cafetería y pedí un cappuccino con croissant. La mesera me llamó Madame y me preguntó si era mi primera vez en París. Asentí con una sonrisa.
Me sentí joven. No de cuerpo, sino de alma. No tenía que correr, ni hacer mandados, ni resolver problemas ajenos. Solo tenía que estar. Me senté a escribir en una libreta roja que compré en el aeropuerto. Anoté: estoy viva. No apenas respirando. Viva. Miré alrededor y me di cuenta de que nadie me necesitaba, y por primera vez, eso no me dio tristeza. Me dio descanso. Los días siguientes caminé por museos, librerías, jardines. No por turismo, sino por curiosidad. Descubrí cafés escondidos, tiendas de telas, rincones que me recordaban a los sueños que alguna vez guardé en silencio. Compré un perfume suave, un pañuelo de seda y una figura de cerámica que pensaba colocar en mi nueva casa, aunque todavía no la tuviera. Tomé fotos, pero no para compartirlas. Para recordarme que ese viaje no era prueba de nada para nadie. Era mi reencuentro. Mi homenaje. Mi celebración personal por haberme salvado de algo que no merecía. Una tarde, mientras paseaba por el barrio de Montmartre, una señora mayor se me acercó. Me preguntó si estaba perdida. Le dije que no, que por fin me había encontrado. Se rió. Caminamos juntas unas cuadras. Me dijo que había dejado a su familia atrás también. Que los hijos a veces duelen más que curan. Nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Le regalé uno de mis chocolates. Ella me regaló una frase: viajar también es volver a ti. Y la anoté, porque sabía que era verdad. Cada noche regresaba a la suite y encendía una vela. Me preparaba un té y escribía en mi libreta todo lo que no había podido decir antes. Las veces que me callé para no incomodar. Las veces que me humillé por miedo a quedarme sola. Las veces que me tragué el llanto para mantener la paz. Lo escribí todo. No para revivirlo, sino para soltarlo. Y sentí como mi cuerpo se aligeraba. Como si cada palabra me quitara un ladrillo de encima. Al séptimo día me detuve frente al río, con una bufanda bien puesta y las manos en los bolsillos. Miré los puentes, el agua, la gente pasando con prisa. Y ahí entendí que la vida no se trata de cuántos te siguen, sino de cuánto puedes sostenerte tú sola. Yo no era turista. Era sobreviviente. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y París fue mi primer refugio. El primero de muchos. Porque cuando dejas de buscar que te aprueben, el mundo se vuelve un mapa lleno de destinos posibles. Me desperté con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Aún era oscuro en París, el cielo apenas empezaba a aclarar. Me puse las gafas con pereza, sin imaginar que vería su nombre. Alberto. Había llamado 3 veces. Y dejó un mensaje. Mamá, perdóname. Me equivoqué. Estoy solo. Lo escuché sin emoción. Su voz era apagada, sin fuerza. No parecía el hombre que años atrás me gritó en medio del comedor, ni el que se quedaba callado mientras su esposa me humillaba. Era otro. Uno roto, pero también lejano. No lo llamé de regreso. Me quedé mirando el teléfono apagado, con el mensaje todavía ahí, como una herida vieja que se reabre sin pedir permiso. Me hice un café con leche en la pequeña cocina del hotel, me senté en la terraza y dejé que el aire frío me despeinara. No lloré, ni me enojé. Solo sentí un eco en el pecho, como si algo quisiera doler, pero ya no pudiera. Porque cuando se te quiebra el amor tantas veces, el cuerpo aprende a protegerse. Y yo ya no era la mujer que esperaba disculpas para sentirse en paz. Me puse un suéter, salí a caminar por el bulevar y me perdí entre vitrinas elegantes, donde nadie me conocía. Me detuve frente a una pastelería. Compré un éclair de vainilla y me senté en una banca a comerlo sola. Rodeada de gente, pero en paz. Me pregunté si lo que sentía era indiferencia, o simplemente madurez. Porque hay disculpas que no alcanzan, y no por orgullo, sino por distancia. Porque el daño no siempre se arregla con una frase. A veces solo se sobrevive.
Y yo ya había sobrevivido. ¿Volver a qué? ¿A quién? Mientras caminaba de regreso al hotel, pensé en todas las veces que me tragué las palabras por no perderlo. En cómo me volví experta en poner la otra mejilla. En justificar su indiferencia con excusas que ya ni yo creía. Es que trabaja mucho. Es que no quiere problemas con su esposa. Es que no se da cuenta. Pero claro que se daba cuenta. Se daba cuenta y no hacía nada. Y cuando alguien no te defiende en tu propia casa, eso también es violencia. Solo que más silenciosa. Entré a una librería pequeña, de esas que huelen a papel viejo y madera barnizada. Compré un libro sobre mujeres que viajan solas. Me hizo sonreír. Era como si la vida me confirmara que estaba en el camino correcto. En la caja, la joven que me atendió me preguntó si estaba de vacaciones. Le dije que no, que estaba empezando de nuevo. Me miró como si no entendiera. Pero a veces no se necesita que te entiendan. Basta con que tú lo tengas claro. Y yo lo tenía. Clarísimo. Esa noche me arreglé para cenar. Fui a un restaurante elegante, uno que había visto en una revista hacía años. Pedí vino tinto, salmón con espárragos y un postre de frutos rojos. Me atendieron con cortesía, sin apuro. No revisé el teléfono. No pensé en lo que él estaría haciendo. Pensé en mí. En lo bien que se siente no tener que agradar a nadie. No fingir. No minimizarse para que otro no se incomode. El silencio que me rodeaba era cómodo. No era vacío. Era elección. Después de la cena, caminé hasta el puente más cercano. Miré el agua moverse con lentitud. Pensé en las miles de mujeres que se quedan esperando un perdón que no llega, o que llega mal, tarde, roto. Yo no quería eso. No necesitaba eso. Mi paz no dependía de una llamada ni de un me equivoqué. Mi paz era saber que yo sí di todo. Que amé bien. Que cuidé, que aguanté, que intenté. Y si eso no bastó, no fue mi culpa. Fue su ceguera. Antes de dormir, abrí mi libreta roja y escribí una sola frase. Las disculpas que llegan tarde ya no encuentran a la misma mujer. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me acosté con el corazón tranquilo. Porque hay cosas que una ya no negocia. Ni por amor, ni por familia, ni por nostalgia. Porque quien te hiere y no vuelve a curarte, no merece lugar en tu mesa. Aterricé en Buenos Aires con el alma liviana y una bufanda roja al cuello. Había dejado París atrás, pero no su enseñanza. Ahora quería calor, colores, voces que me recordaran que aún era parte del mundo. Caminé por San Telmo, entre adoquines, murales y aromas de café fuerte. Todo era ruidoso y vivo. Me hospedé en un hotel boutique que parecía salido de una película antigua, suelos de madera, cortinas pesadas, lámparas tenues. Me recibieron con un té de menta y una sonrisa. Me preguntaron si venía acompañada. Sí, conmigo misma. Respondí sin dudar. Esa noche fui a una milonga. Me senté sola en una mesa junto al espejo. Observé cómo las parejas se movían con una mezcla de ternura y pasión. No conocía a nadie, pero no me sentía fuera de lugar. De pronto, un hombre de traje gris, con barba corta y manos firmes, se acercó. «Bailamos», me dijo con respeto. Dudé, pero me levanté. Me tomó de la cintura con una suavidad que no recordaba. Me dejé llevar. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, alguien me sostuvo sin juzgarme. No hablamos. Solo bailamos. El tango lo decía todo. Cada paso era una forma de recordarme que aún podía sentirme deseada, viva, suficiente. Al terminar, él me agradeció, hizo una leve reverencia y desapareció entre la gente. Me quedé sentada, con el corazón acelerado y los ojos húmedos. No porque quisiera enamorarme, sino porque me reencontré con una parte de mí que creí perdida, la mujer que disfrutaba, que se dejaba tocar el alma sin miedo. No era el amor de un hombre lo que necesitaba. Era mi propio permiso para vivir. Al día siguiente, salí a explorar la ciudad. Caminé por Recoleta, entré a una tienda de antigüedades, me probé un sombrero de ala ancha frente a un espejo dorado.
Me compré unos aretes pequeños de plata y un cuaderno de hojas gruesas. Lo llamé Mi Nueva Vida. No escribí mucho. Solo una frase: no estoy viajando. Me estoy recogiendo por partes. Me senté en un café elegante con vista a la plaza. Pedí medialunas, jugo natural y un capuchino. Una mujer mayor se me acercó. ¿Puedo sentarme? Claro que sí, le dije. Ella me habló de su vida, de cómo sus hijos la fueron dejando de lado, de cómo una se va volviendo invisible incluso dentro de su propia casa. Le conté un poco de la mía. No todo, solo lo suficiente. Nos reímos. Lloramos poquito. Al despedirse, me abrazó. Usted no se vengó. Usted se eligió. Y eso es más valiente. Me quedé con esas palabras clavadas en el pecho. Porque sí, la gente cree que el dolor te amarga. Pero no, a veces el dolor te enseña a poner límites, a decir ya no más, a darte prioridad sin culpa. Esa tarde volví al hotel y me miré al espejo. Me vi distinta. No más joven, no más arreglada. Me vi entera. Sin pedazos faltantes, sin sombras escondidas. Recordé las veces que limpié platos con lágrimas. Las noches en que dormí en una esquina de la cama, deseando desaparecer. Todo eso ya no era parte de mí. Ahora mis recuerdos no dolían, enseñaban. Y eso cambiaba todo. Me prometí no volver nunca al lugar donde me volví menos por amor. El amor que exige silencio no es amor. Tomé una copa de vino en el salón del hotel, junto a una ventana que daba a la ciudad encendida. No quise música. Solo el ruido lejano de los autos y mis propios pensamientos. Me sentía rica. No por el dinero, sino por la libertad. Por haber tomado una decisión que cambió mi rumbo. Por darme permiso. Por no esperar más. Porque sí, a veces lo que nos salva no es alguien que nos rescate, sino el valor de dar el primer paso, sola, aún con miedo. Esa noche dormí abrazando una almohada, no por tristeza, sino por ternura. La ternura que me negaron tantas veces y que ahora me regalaba yo. Porque entendí que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Que también merezco descanso, cuidado, espacio. Y que está bien no perdonar si el daño sigue goteando. Está bien cerrarte a quien solo te abrió para usarte. Está bien empezar de nuevo, aunque ya hayas vivido toda una vida. Nunca es tarde para vivirla mejor. ¿Y tú? Después de tanto dar, ¿tendrías el valor de volver a elegirte? ¿De soltar a quienes solo te usaron y abrazarte tú, sin miedo? Volver a España no fue regresar. Fue llegar distinta. Aterrizar con la certeza de que ya no debía nada, ni esperaba nada de nadie. Me recibieron el sol de otoño y un aire más limpio que el que recordaba. La ciudad parecía otra, o tal vez era yo. Había avisado mi regreso a Clara, la abogada, pero a nadie más. No quería que nadie me preparara nada. Solo necesitaba caminar por mis propios pasos, sin que nadie intentara interpretarlos. Esta vez no buscaba reconciliación. Solo quería entender qué hacer con todo lo vivido. Fui directo al nuevo hogar de ancianos. El ayuntamiento había terminado las obras un mes antes. Cuando llegué, el jardín estaba lleno de macetas con flores coloridas y los ventanales dejaban ver un salón amplio con sillones de tela gruesa y libros por todas partes. Un hombre mayor leía junto a la chimenea, otra mujer bordaba cerca de una ventana. Me presenté como Rosario del Valle. Algunos ya conocían mi historia. Otros no, pero me ofrecieron asiento como si me hubieran esperado desde siempre. No preguntaron nada. Solo me invitaron a pasar. Me senté en el mismo comedor donde alguna vez me callaron. Pero ahora no había gritos, ni miradas torcidas. Solo platos de cerámica sencilla, pan tibio y conversación lenta. Uno de los residentes me dijo que aquella casa ya no parecía una residencia, parecía un refugio. Me conmovió, porque eso era lo que yo necesitaba cuando aún vivía ahí, refugio. Alguien que me dijera aquí vales. Y ahora, sin buscarlo, lo estaba haciendo por otros. No por lástima, sino por respeto. Porque nadie que ha dado tanto merece terminar olvidado. A los pocos días, propuse abrir un taller de memoria.
Un espacio donde cada uno pudiera contar su historia. La llamamos Círculo del Silencio. Se reunían los martes por la tarde. Poníamos café, algunas galletas, papel y bolígrafos. Cada quien hablaba hasta donde quería. Algunos lloraban. Otros se reían. Había quienes no decían nada, pero regresaban cada semana. Yo también hablé. Conté sobre París, Buenos Aires, el tango, la suite. Conté cómo me fui vacía y regresé llena. No para presumir, sino para que supieran que sí se puede reconstruirse. Un día, una señora bajita y callada me dijo algo que no olvido. Gracias por devolvernos un techo, pero sobre todo, por devolvernos la dignidad. Y eso me quebró por dentro. Porque entendí que no solo era mi historia. Era la de muchas. Las que limpiaron, criaron, esperaron, y al final, fueron apartadas. Por hijos, por nietos, por el mundo. Y que con solo una mesa compartida, una taza de té caliente y alguien que escuche sin interrumpir, ya se empieza a sanar. Me hice parte de ellos. No como fundadora. Como igual. Decoramos la casa con fotos antiguas, tapetes tejidos a mano y un reloj de péndulo que daba las horas como si nos recordara que aún estábamos aquí. Hicimos un pequeño huerto y colgamos cortinas nuevas. No todo era perfecto. A veces había dolores, pérdidas, malos días. Pero nadie estaba solo. Y eso hacía toda la diferencia. Yo ya no era Rosario, la que pedía permiso para existir. Ahora era Rosario, la que abría puertas para otras mujeres. Y eso, se sentía más poderoso que cualquier herencia. Alberto no me escribió más. Su silencio me confirmó lo que ya intuía, que a veces los vínculos no se rompen por peleas, sino por decepciones no reparadas. Y yo ya no buscaba remendarlos. Me costó, sí. Pero aprendí a vivir con esa ausencia como quien aprende a caminar con una cicatriz. No me detiene. Solo me recuerda lo que ya no estoy dispuesta a aceptar. María José tampoco volvió a aparecer. No me interesa dónde está. Me basta con saber que ya no está cerca. Cada noche, antes de dormir, escribo una frase en mi cuaderno. No es un diario. Es un recordatorio. Una prueba de que sigo aquí. De que aún hay historia que contar. De que no me morí cuando me humillaron. Me morí un poquito cuando nadie me defendió, pero renací cuando yo misma me tomé de la mano. Esta casa ahora tiene vida, y yo también. No se trata de borrar el pasado. Se trata de aprender a vivir con el sin que te pese cada paso. Nunca tocan la puerta de la casa después de las 6. Es la hora del té, cuando todos están en sus habitaciones o conversando en voz baja. Por eso, cuando oí los golpes suaves en la reja principal, sentí un nudo en el estómago. Me asomé desde el pasillo y lo vi. Parado, sin moverse, con un ramo de flores mal envuelto y los ojos hinchados. Alberto. No venía elegante. No traía esa postura de empresario seguro ni ese aroma a colonia fina. Venía como alguien que no sabía si lo iban a dejar pasar. Y esa duda era nueva en él. Salí al jardín sin apuro. Lo miré desde lejos. No dije nada. Esperé a que hablara primero. Quería verte, murmuró. Estoy bien, respondí. Se acercó un paso. Lo sé. Se nota. Bajó la mirada como si le doliera. Me ofreció las flores. Dudé, pero las tomé. No por él. Por mí. Porque el rencor no me sienta. Pero tampoco el olvido. Le hice una seña para sentarnos en una banca de hierro. A pocos metros, una residente tejía en silencio. Me gustó que él la viera. Que entendiera que aquí no soy menos. Que aquí soy parte de algo que él no conoce. Habló poco. Dijo que estaba arrepentido. Que extrañaba a su mamá. Que no entendía cómo había llegado tan lejos la distancia entre nosotros. Lo escuché, sin interrumpir. No lloró. Pero se quebraba en sus silencios. Le pregunté por María José. Me dijo que ya no están juntos. Que se fue cuando él se quedó sin todo lo que ella quería. No me sorprendió. El amor sin respeto no sobrevive. Y ellos nunca tuvieron respeto. Solo poder. Solo apariencias.
Solo conveniencia. Me lo dijo con la voz apagada de quien ya lo aceptó. Demasiado tarde. ¿Me puedes perdonar?, preguntó. No respondí de inmediato. Respiré profundo y lo miré a los ojos. El perdón no es una llave que abre todas las puertas, Alberto. A veces es solo un puente, para que tú cruces solo. Se quedó callado. No sé si entendió, pero lo dije desde un lugar tranquilo. Sin rabia. Sin herida abierta. Le expliqué que ya no podía ser la mujer que se tragaba las lágrimas para que él no se sintiera incómodo. Que mi amor de madre no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió amor propio primero. Me dijo que quería visitarme más seguido. Que necesitaba tiempo conmigo. Le respondí que esa puerta no estaba cerrada, pero que no la iba a forzar para abrirla. Que las visitas no se piden como si una fuera un trámite pendiente. Que si de verdad quería reconstruir algo, tendría que empezar por aceptar el lugar donde estoy ahora. Le conté del hogar, de los talleres, de la paz que había encontrado. Me escuchó con los ojos húmedos. Yo, con el corazón en pausa. Porque el amor, cuando ha sido herido, no se niega, pero tampoco se regala fácil. Después de un rato, le ofrecí una taza de té. Entramos a la cocina común. Saludó a una de las cuidadoras y se sorprendió al ver la calidez del lugar. Nunca imaginé que aquí sería tan bonito, dijo. Le respondí, lo bonito no está en las paredes, hijo. Está en cómo se trata a quien vive adentro. No dijo nada. Tomó el té con respeto. Me ayudó a lavar la taza. Pequeños gestos que antes no tenía. Y que ahora, quizá, le pesan como deuda. Al irse, me abrazó. Yo me dejé abrazar, pero no devolví el gesto del todo. No por desprecio. Por precaución. Porque sé lo que me costó volver a armarme y no pienso romperme otra vez por nadie. Se fue en silencio. Yo lo vi alejarse desde la ventana. No lloré. No me sentí culpable. Solo agradecida. Por estar del otro lado del dolor. Por haber entendido que a veces la dignidad se parece al silencio con el que cierras una puerta y no te arrepientes. Esa noche, al escribir en mi libreta roja, puse una sola frase: no es orgullo. Es protección. Me acosté sintiendo que algo importante había pasado, pero sin dramatismos. Era un capítulo más. No el final. Y como toda historia que vale la pena, merece escribirse paso a paso. Sin prisa. Sin retrocesos. No lo pensé demasiado. Desperté una mañana con el impulso de volver a empacar, como si mi cuerpo ya supiera que algo me estaba esperando en otra parte. Busqué en la computadora del hogar una agencia de viajes confiable y reservé un crucero por el Mediterráneo. Grecia, Italia, Marruecos. Nombres que había escuchado toda la vida en documentales, novelas y charlas de otras personas. Esta vez no los vería por televisión. Esta vez serían mis pies los que caminarían por sus calles, mis ojos los que mirarían sus atardeceres, mi alma la que respiraría su aire nuevo. El barco era una maravilla. Cabina con balcón, restaurante con buffet de mariscos frescos, spa con vista al mar. No viajaba como millonaria, pero sí como alguien que ya no tenía miedo de gastar en sí misma. Elegí mi ropa con cuidado, camisas de lino, pantalones sueltos, sandalias cómodas y ese bolso de cuero que guardé por años para una ocasión especial que nunca llegaba. Ahora cada día era especial. Cada paso en cubierta era un triunfo silencioso. Cada desayuno con café y frutas al sol, una promesa cumplida que antes no me atrevía ni a soñar. Escribía todas las noches en mi cuaderno rojo. A veces en la cafetería del barco, otras en la hamaca del área de descanso. No siempre escribía sobre mí. A veces escribía frases que escuchaba en otros idiomas y que me tocaban sin entenderlas del todo. Otras veces solo dibujaba. No sé dibujar bien, pero no me importaba. Era mío. Ese cuaderno se volvió mi espejo. En él veía a Rosario, la de antes, la de ahora y la que aún no conocía del todo. Me descubrí menos rígida, más curiosa y, sobre todo, más liviana. En Atenas caminé por el Partenón y sentí que mi historia, aunque no grandiosa, tenía la misma fuerza que esas columnas viejas. Había resistido.
En Sicilia probé vino local y me manché la blusa sin sentir vergüenza. En Casablanca me ofrecieron flores por la calle, y por un segundo, recordé cuando eso me hacía sentir importante. Ahora no necesitaba galanterías para sentirme vista. Me bastaba saber que me estaba viendo a mí misma con amor. Y eso era nuevo. Era liberador. Una noche hubo un evento para adultos mayores. Música, luces suaves, mesas con canapés y copas altas. No fui con intención de socializar, pero me senté en un rincón y observé. Una mujer se me acercó. Me preguntó si yo era la señora española que viaja sola. Asentí. Me dijo que había escuchado mi historia, que una amiga se la contó. Me sonrojé. No sabía que alguien me reconocería. Gracias por darnos valor, me dijo. Y se fue. Me quedé muda. No por orgullo, por sorpresa. Esa frase me hizo pensar. ¿Cuántas mujeres están esperando permiso para vivir? ¿Cuántas guardan dinero para más adelante y ese adelante nunca llega? ¿Cuántas se tragan el llanto y la rabia por miedo a quedarse solas? Yo fui una de ellas. Pero ya no. Ahora era la mujer que brindaba sola, que se dormía tranquila, que no pedía perdón por estar viva. Me abracé esa noche. Literal. En la cama del barco, con la ventana abierta y el ruido del mar entrando como una caricia. Me abracé por todas las veces que no lo hice antes. Al día siguiente conocí a un grupo de mujeres viajeras. Algunas eran viudas, otras divorciadas, una simplemente cansada. Compartimos historias en la cubierta mientras tomábamos limonada. Reímos mucho. Una me dijo, eres elegante sin esforzarte. Como alguien que ya no necesita demostrar nada. Me lo tomé como un cumplido. Porque era verdad. Ya no necesito ser más de lo que soy. Ni menos para gustarle a nadie. Ni invisible para que otros brillen. En los últimos días del viaje, pensé en la vuelta. Ya no como un regreso, sino como un renacer. Tal vez más lento. Más discreto. Pero completo. Tenía planes de escribir un libro con mis memorias. No para venderlo, sino para que otras Rosario lo lean y entiendan que sí se puede. Que no todo termina cuando te quitan el lugar en la mesa. Que a veces, eso es justo lo que necesitas para construir tu propia mesa, tu silla, tu pan, tu silencio sagrado. Sevilla me recibió con una mezcla de melancolía y sol tibio. No era la misma ciudad que dejé, o tal vez era yo la que ya no veía con los mismos ojos. Caminé por las calles empedradas como si fueran parte de una película que ya conocía de memoria. Los faroles, los balcones con flores, los olores de pan recién horneado. Todo me resultaba familiar, pero no doloroso. La herida que una vez sangró en cada esquina, ahora estaba cerrada. Tenía cicatriz, sí, pero ya no dolía. Volver no me quebró. Me sostuvo. Fui directo al hogar de ancianos. Entré sin avisar. Los pasillos olían a sopa caliente y lavanda. Me abrazaron con sonrisas sinceras. Me ofrecieron té, un bizcocho, una silla cómoda. Una señora nueva, Mercedes, me pidió que le contara otra de mis historias. Le hablé de Marruecos, de los mercados llenos de especias, del sonido de los rezos al amanecer. Me escuchó como si le leyera un cuento. Me di cuenta, otra vez, de que uno puede sanar contándose a sí misma, pero también puede sanar a otros con esas mismas palabras. Y eso es poderoso. Esa tarde fui a mi habitación. La habían mantenido intacta. Mi cama con sábanas de algodón blanco, mis libros en el estante, mi bata colgada detrás de la puerta. Me quité los zapatos, me senté al borde y me quedé en silencio. Respiré profundo. Cerré los ojos y dejé que el cuerpo descansara. No por cansancio físico, sino por calma mental. Ya no tenía nada pendiente. Ya no debía disculpas, ni explicaciones, ni sacrificios. Era dueña de mis minutos, de mis decisiones, de mis silencios. Me pertenecía completamente. Y eso, no lo cambio por nada. Más tarde, me paré frente al espejo de cuerpo entero que estaba junto al armario. Me observé con atención. Las arrugas marcaban mi historia, pero ya no eran una queja. Eran prueba. Me acerqué un poco más.
Me vi en los ojos. No buscaba belleza, ni juventud perdida. Buscaba verdad. Y la encontré. Porque ahí estaba, Rosario del Valle. La mujer que limpió casas, crió sola, fue humillada, echada, silenciada. Pero también la que bailó tango, escribió sus memorias, durmió en una suite frente al mar y volvió sin miedo. Me puse una crema en las manos. Una de jazmín. Siempre me gustó ese aroma. Recordé cómo antes me daba pena comprarme perfumes o ropa bonita. Sentía que no lo merecía. Ahora no necesitaba justificarme. Si quería un bolso nuevo, lo compraba. Si quería una tarde de spa, la agendaba. Si quería dormir todo un día, lo hacía sin culpa. Porque el lujo verdadero no está en lo que se muestra, sino en lo que una ya no se explica. En poder decir no, en descansar sin remordimiento, en comer lento y mirar el cielo sin prisas. Fui a la biblioteca del hogar. Abrí mi libreta roja y empecé la última página. No porque ya no tuviera más que decir, sino porque ese cuaderno había cumplido su misión. Ahí estaba todo lo que me dolía, lo que sané, lo que transformé. Escribirlo fue un acto de amor propio. Cerrarlo sería un acto de cierre. No tristeza, solo gratitud. Me sentí orgullosa. No por haber hecho cosas grandes, sino por no haberme rendido. Porque hay días en que simplemente levantarse ya es una victoria. Esa noche, en la sala común, hicimos una ronda de palabras. Cada quien dijo lo mejor que le había pasado ese mes. Cuando me tocó, dije, volver sin temor. No necesitaba decir más. Quien ha tenido miedo sabe lo que eso significa. Dormí profundamente, sin sobresaltos, sin fantasmas. Me levanté con una certeza. No me debía nada. A nadie. Y eso era libertad. No la libertad que se grita. La que se vive por dentro. Al salir al patio, una cuidadora joven me preguntó si tenía planes para los próximos días. Le sonreí. Sí, voy a vivirlos. Porque a veces eso basta. No se necesitan grandes eventos. Solo intención. Solo estar. Solo no olvidarse de una misma. Me senté a leer bajo el sol. Escuché a los pájaros. Me tomé un café sin azúcar. Todo era simple y perfecto. Me acomodé la bufanda al cuello y pensé, esto también es plenitud. Era un martes tranquilo, de esos en que el cielo está nublado pero no llueve, y el aire parece contener algo. Estaba en el jardín del hogar, ayudando a plantar romero, cuando escuché la voz de Clara, la abogada, llamándome desde la entrada. Traía el rostro serio, pero no preocupado. Me hizo una seña. Caminé despacio, limpiándome las manos en el delantal. Al llegar a la reja, la vi. Era ella. María José. Demacrada, con la ropa deslucida, sin maquillaje, los ojos hundidos y una mochila vieja colgando de un solo hombro. Tardé segundos en reconocerla. No dijo mi nombre. Solo bajó la mirada y murmuró, estoy sola. Me quedé quieta. No sentí odio. Tampoco lástima. Sentí algo mucho más claro, distancia. La clase de distancia que no se mide en metros, sino en todo lo que ya no se comparte. ¿Qué quieres?, pregunté con calma. Ella levantó los ojos. Estaban húmedos, pero no suplicantes. Solo necesitaba verte. Saber cómo haces para estar tan entera. Me sorprendió su voz. No era la mujer altiva de antes. Era apenas una sombra, buscando restos de algo que ya no le pertenecía. No le abrí la reja. Nos quedamos hablando desde lados distintos. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no tenía energía para guardar rencores, que lo que me dolió ya no me pesaba, que lo que me quitó me lo devolví sola. Me miró con los labios temblando. Estoy viviendo en un albergue. Alberto me bloqueó. No tengo a nadie. Yo no le deseaba eso, pero tampoco iba a cargarla otra vez. Me acordé del plato en el suelo, de su risa, de mis lágrimas silenciosas. Me acordé de todo, sin rabia. Le ofrecí agua. Nada más. Entró, bebió en silencio y se sentó en la banca de piedra, bajo el limonero.
Me preguntó si me arrepentía de algo. Le respondí que sí, de haberme quedado tanto tiempo donde no era amada, de haber callado cuando debía irme. Pero también le dije que me perdoné, que eso me salvó. Yo no sé cómo empezar, susurró. Le dije que no empezara conmigo, que empezara con ella, que dejara de buscar compasión y encontrara responsabilidad, que si quería redimirse, debía reconstruirse sola, sin empujar puertas que ya se cerraron. Nos despedimos con un abrazo frío, uno de esos que se dan para cerrar, no para acercar. No le prometí nada, no le ofrecí volver, no le di consejos, solo le deseé paz. Caminó despacio hacia la salida. Nadie la juzgó, pero tampoco nadie la siguió. Era el final que ella había sembrado. Y yo, no era su final. Era mi propio comienzo. Volví al jardín, me lavé las manos y seguí con la tierra. La vida no se detiene porque alguien toque tu puerta. La vida sigue. Y tú decides si abres o si sigues sembrando. Esa noche, hicimos una cena especial en el hogar. Lasaña casera, vino tinto y música de fondo. Me senté con Mercedes, con Joaquín, con Teresa. Reímos. Conté chistes viejos. Hablamos de los viajes que hicimos, los que nos faltan y los que ya no necesitamos hacer. En ese comedor, con luces cálidas y platos compartidos, sentí que había llegado. No a un lugar físico, a un estado de alma. Uno donde no necesitas permiso, ni perdón. Solo presencia. Y cariño bien dado. Antes de dormir, me puse la bata de lino que me compré en Lisboa. Me acosté con los pies en alto y una sonrisa tranquila. Pensé en todo lo que viví. Lo que lloré. Lo que aprendí. Me sentí agradecida. Porque esa mujer que un día comió sola, con la comida tirada al piso, ahora compartía historias en una casa llena de amor. Porque esa madre ignorada, ahora era escuchada por decenas. Porque esa Rosario herida, ahora era Rosario entera. Y no necesitaba que nadie más lo entendiera. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así desearle paz en su camino? Porque yo lo hice. Y descubrí que el perdón no siempre es un regalo para el otro, a veces es la llave que abre tu propia libertad. Y si hoy te sientes invisible, despreciada o desplazada por aquellos a quienes más diste, por favor, no dejes que ese dolor te haga creer que tu historia terminó. Tú no eres una carga. Eres raíz, eres memoria, eres el hilo que sostiene todo lo que vino después de ti. Quizás ya no te miren con el mismo respeto, o quizás te hicieron sentir que sobras en tu propia casa. Pero escucha esto con el corazón, aún tienes tanto por vivir. Tantos paisajes por ver, tantas risas por recuperar, tanta paz esperando por ti en lugares que todavía no conoces. Yo pensé que mis años de plenitud habían pasado. Hasta que descubrí que la verdadera juventud no está en la piel, sino en la fuerza de quien decide empezar de nuevo, incluso con el alma rota. Tu dignidad vale más que cualquier herencia, cualquier apellido o cualquier casa de lujo. Y cuando aprendes a vivir sin mendigar cariño, cuando te sientas a tu propia mesa con el alma erguida. Los que un día te ignoraron terminan mirando desde lejos, preguntándose cómo lo lograste. Tú puedes. Aún estás a tiempo. No para volver atrás, sino para comenzar por ti. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, eres valiosa, necesaria y amada. El mundo todavía necesita tu ternura, tus historias, tu presencia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando historias de mujeres como tú. Mujeres que callaron mucho, que fueron olvidadas, pero que un día decidieron levantarse, mirar al cielo y decir: mi vida aún me pertenece. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces tienes que ver lo que ocurrió cuando una madre fue borrada de la lista de invitados, por su propia hija, minutos antes de la boda. Ella no suplicó, no imploró, pero lo que hizo después dejó a todos en shock. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija borró mi nombre de la lista minutos antes de su boda. Porque ese día, fue ella quien terminó decidiendo quién merecía quedarse y quién no. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender.
secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.